que están en la calle, Rochi, porque el transporte está en jaque. Menos unidades y al parecer se escapa el precio del boleto. Y además, por supuesto, mañana miércoles todos nuestros ojos van a estar puestos en lo que pueda suceder en la marcha de la CGT frente al Palacio de Justicia y lo que viene a continuación, el protocolo antipiquete. Parece que Patricia Bullrich va a estar al pie de la letra en lo que ella propuso, en su idea de cómo controlar los piquetes. Todos los detalles los vamos a dar hoy en Crónicas 2023 todavía. 2023 y no nos podemos olvidar de lo que va a suceder en el 2024. Lamentablemente se viene el tarifazo. Te vamos a explicar punto por punto de dónde te vas a tener que ajustar porque el bolsillo va a sufrir las consecuencias. Y nos vamos, estamos trabajando en vivo e en directo como lo hace siempre Crónica HD, porque está Rodo Morel en las puertas del Congreso. Arrancan hoy, o por lo menos el plan de trabajo de las sesiones extraordinarias. Rodo, querido, ¿cómo andás? Hola, Rodo. Te veo más que a mi mamá, Rodo. Ahí está Rodo, ¿nos escuchás? Bueno, ya vamos a estar con Rodo Morel, no, pero lo adelantamos un poco, Bonita. Vamos a darle un primer punto a esta información de las extraordinarias. Sí, y ya vamos con Rodo. Ahora completamos la información de Rodo que está en el lugar. Lo que hay que explicar es lo siguiente, ¿no? Ya arranca las sesiones extraordinarias de acá hasta el 31 de enero. Hasta ese día, entonces, van a estar realizando estas sesiones para analizar comisión por comisión cada una de las leyes que forman parte del paquete de ley ómnibus. Hay una cuestión importante que hay que decir. En el día de hoy todavía no recibieron nada en el Congreso. Arrancan las extraordinarias. El presidente ya las llamó, pero no recibieron la ley ómnibus todavía. Bien, está Rodito. Pero, pará, quería decir algo. Todavía hay comisiones que no están conformadas, ¿eh? Sí, también. Buen punto, Frasca. Buen punto. Y el decreto de necesidad de urgencia tampoco llegó al Congreso. Ay, qué raro todo. Qué raro, viene lento la cosa. Lenta. Hola, Rodito. ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo bien? Ahí está. ¿Qué haces, Fede? Estás todo el día en el canal. Cada vez que como presento vos. y levanto la vista siempre estás vos, Fede. Con vos. No. Lo tuyo es maratónico. Hola, hermano. Escúchame, ¿cómo andás, Fede? No, vamos a aclarar algo. Sí, porque dale, está bueno que lo que se había aclaremos. difundido que hoy arrancaban las sesiones extraordinarias, pero en realidad lo que hoy realizó fue la conformación, ¿sí?, de las diferentes comisiones. La vedette de todas las comisiones claramente va a ser la Comisión Bicameral Permanente, que está conformada por 16 miembros, un presidente y vicepresidente. Es la del control del Poder Legislativo sobre las acciones del Poder Ejecutivo. ¿En qué materia? Decretos. En este caso, decreto de necesidad de urgencia. Son 300 leyes, el paquete de gobierno que algunos hablan de que es una reforma constitucional en forma encubierta. Bueno, todavía eso se está conformando, o sea, las sesiones extraordinarias, que es una potestad y facultad del presidente de la Nación, presentar las sesiones extraordinarias, la agenda la presenta justamente el Poder Ejecutivo. ¿Tiene fecha de inicio? No, pero tiene fecha de final, 31 de enero del 2024. Ahora bien, para que empiecen las sesiones extraordinarias falta todavía, Fede, la fecha cierta. No hay fecha cierta. El Poder Ejecutivo está anunciando que sí convoca sesiones extraordinarias, pero en su forma y en sus procedimientos todavía nada. Lo que estamos nosotros aquí en el Congreso de la Nación, anexo del Poder Legislativo, es que los legisladores, y algunos salen, estamos confirmando que a ver si sale Esper, a ver cuándo van a empezar las sesiones extraordinarias. La temática, se puede hablar de todo en sesiones extraordinarias, la agenda, insisto, es facultad del presidente, menos en materia penal, en materia tributaria, ¿sí?, régimen electoral y régimen de partidos políticos. Eso por decreto no va. Por eso la boleta única va a sesiones extraordinarias, cuarta categoría va a sesiones extraordinarias, bienes personales va a sesiones extraordinarias. Después todo lo demás, las 300 leyes que el presidente presentó, va por DNU. Ahora, hay dos caminos para frenar lo que algunos quieren, el decretazo de Milei. Por la vía legislativa, Comisión Bicameral Permanente, que todavía no se conformó, o amparos. ¿Sí? Se espera una lluvia de amparos en la acción judicial, que tiene que ser diferentes tipos de instancias. Primera instancia, juzgados nacionales y federales. Segunda instancia, contencioso administrativo.
y después la tercera instancia, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Hoy hablaba con Chicha, atento con esto, porque detrás de los decretos de necesidad de urgencia está el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, ¿sí? Ya tiene gestión ejecutiva con el presidente Carlos Saúl Menem en la década del 90, en la reforma, en la famosa reforma estatal. Aquí la pluma de Rodolfo Barra también está instaurada. Y detrás de eso está la cuestión política no justiciable. ¿Qué quiere decir eso en términos jurídicos? Que el gobierno nacional, a cargo del presidente de la Nación, que es una manera unipersonal de presentar un decreto de necesidad de urgencia, puede de forma discrecional, ¿sí?, establecer 300 leyes, 300 paquetes de leyes para que el Congreso de la Nación lo confirme, ¿sí?, por la vía legislativa. Atento con esto, porque si es cuestión política no justiciable, ¿sí?, el decreto tiene efectos jurídicos de forma inmediata. ¿Sí? Rodo, lo explicaste muy bien, la verdad te felicito. Fue clarísimo para lo que nos están viendo todos y la verdad incorporarte también en la charla, Daniela Arroyo, para entender, porque recién acá un colega, Germán Oral, un colega del canal, me dice, guarda que hay comisiones que no se terminan de conformar, hay algunas que son urgentes, otras que no. Creo que también estamos ante una clase de derecho constitucional en muchos puntos para los que están del otro lado. Tratar de ser lo más didácticos posible y ver qué se va a tratar ahora, qué en marzo, qué en junio. Ahora envió un paquete de leyes, los títulos, todavía no mandó las leyes, supongo que en estos días va a mandar las leyes para sesión extraordinaria, sobre todo 3 temas. Reforma del Estado, que es lo que tiene que enviar ahora y que supongo va a tener que ver con la cuestión de modificar el sistema de actualización de las jubilaciones, la cuestión tributaria, todo económico, entiendo que va a mandar eso. El segundo paquete de leyes que va a mandar es el tema de la boleta única de papel. Eso ya fue aprobado en diputados, no tiene que tratarse en diputados, sino solo en senadores. Y lo tercero es ir para atrás con el tema de ganancias, que hace 2 meses votamos la eliminación de la 4ª categoría de ganancias. Y ahora volvemos para atrás, parece. Claro. O sea, parece. Hasta acá mandó los títulos, tiene que mandar las leyes. Claro, yo voy a votar en contra de la vuelta atrás de ganancias. Hace 2 meses votamos justamente que el salario no es ganancia y estamos esperando lo de reforma del Estado, que entiendo que va a ser una cosa de achique muy brutal del Estado. El proceso en el Congreso parece largo, lo que no es largo y es bastante corto y al pie es el impacto en el bolsillo. Hernán, te dio la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido a Crónicas 2023. ¿Qué percibís del bolsillo de la gente, de los impactos que venimos teniendo estas últimas semanas y, por supuesto, cómo puede afectar todo este movimiento en el Congreso a la economía doméstica? Buen día, gracias por invitarme nuevamente. Empezamos a ver que los pocos que tenían algo de ahorro ya se están consumiendo absolutamente todo. Empiezan a aparecer familias que encuentran que no llegan, no te digo a fin de mes, que no llegan a poder comprar la comida día a día, se están achicando las raciones diarias. Estamos en serios problemas. Esperemos que dentro de diputados puedan hacer un balance en las propuestas de mi ley para evitar que esto sea catastrófico. Dudo que en lo inmediato podamos salir de esta situación, que se generó en parte la desconfianza, en parte esta liberalización de los precios, esto de que los mercados se autorregulan, esta falsedad absoluta. Y bueno, y ahora tratar de hacer lo posible para que la gente vuelva a tener dinero en los bolsillos. Por ahora viene bastante difícil. Volvemos al Congreso. Hoy está Rodo Morel con la actualidad. Parte de la actualidad, una agenda muy cargada en el día de hoy, pasa por ahí. Ya vamos a estar con el tema de las tarifas. Ya vamos a estar con el tema de la CGT. ¿Qué pasa con la CGT en las próximas horas? ¿Y qué va a pasar también con Patricia Bullrich? ¿Protocolo antipiquete, sí o no, con la CGT de por medio? Rodo, vuelvo con vos, con la información que pasa por ahí. Dale. Fede, ¿sabés que la ley 26.122 es la que regula, ¿sí?, la comisión bicameral? Que es la comisión de todas las batallas que van a tener aquí a partir de los próximos días en el Congreso de la Nación. Tiene lagunas constitucionales, por ejemplo, aquí está el diputado Daniel Arroyo que me puede corregir o afirmar lo que vamos a decir. Las cámaras no tienen plazo, ¿sí? La Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados no tienen un plazo establecido, según la ley 26.122, para tratar el tema del DNU. También el historial de los decretos de necesidad de urgencia a partir de la reforma de la Constitución en 1994, ¿sí? La ley se empieza a regir a partir del 2006. Nunca en la historia, ¿sí?, nunca en la historia se rechazó un decreto de necesidad urgencia. El Poder Ejecutivo confía en ese historial, pero también puede ser la primera vez, ¿sí?, desde la era de la democracia, ¿sí?, que las cámaras
tienen que las dos, tanto diputados como senadores, rechazar, ¿sí?, por mayoría simple, el decreto de necesidad de urgencia. Y ahí el decreto cae. Aparte, ahora, todo lo contrario, si una Cámara, diputados y senadores la confirma, el decreto tiene Va efectos. para adelante. Aparte, Anita, hay algo muy importante y es que a partir del viernes 29 entra en vigencia el decreto, más allá de lo que sucede en el Congreso. Sí, exactamente, porque cuando lo presentan, a pesar de que era un decreto de necesidad de urgencia muy bien preparado, tan asesorado Javier Milei, de todas maneras no estaba a la fecha, no era de aplicación inmediata una vez que se publicó en el boletín oficial. Es decir, que después, a partir de ahí, 8 días tenían que correr para que pueda ser efectivo. Entonces, ahí recién va a llegar el bicameral y después van a tener 10 días más, como explicaba todo también, para poder dar marcha atrás o no con este decreto de necesidad de urgencia. Es decir, de hacer ese dictamen que después lo van a llevar a el Congreso de la Nación y ver qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados y de Senadores. También me decían que el bloque de diputados de La Libertad Avanza en este momento están reunidos para ver cómo se avanza con el análisis de este decreto y también de la ley ómnibus. Ahora, yo me gustaría preguntarle a Arroyo, ¿no? Entonces, ¿cómo ve este panorama? Efectivamente, en 8 días, o en poco, bastante menos, entra en vigencia este decreto. Entonces, ¿cuál es el panorama hasta que den un dictamen respecto de esto? Yo creo que hay que acelerar todo, que hay que conformar rápidamente. Entiendo que estos días se va a conformar la comisión bicameral. Sí. En mi opinión hay que rechazar el decreto, porque si bien es cierto que nunca se rechazó un decreto de necesidad de urgencia, nunca se le ocurrió a alguien transformar 300 leyes, derogar, modificar, rearmar el sistema de regulación Pero económica. Daniel, te puedo preguntar como hijo de vecino, capaz Sí. como te cruzas con alguien en el subte, en el colectivo, y capaz que te pregunta, pero esto no puede ser un cambio de paradigma, Sí. cambio de la política, empezar a pensar, no lo hablo, para que no se entienda que no estoy haciendo un análisis partidario, como ganaron ellos, cambian la política, no, de presentar, de cambiar, de sacar leyes que quizás están desactualizadas. Eso es así. Sí. El gobierno tiene todo su derecho y lo planteó en campaña, pero no lo puede hacer por decreto. Bien. Tiene que enviar las leyes Bien. y debatir las leyes. Yo lo que tengo la impresión es que alguien agarró, se puso a escribir todo lo que le parecía que cómo tiene que funcionar la economía y la sociedad y dijo a partir de mañana esto se hace. Lo que tiene que hacer, para mí la racionalidad es retirar el decreto, enviar leyes. Yo estoy muy en contra de lo que se ha planteado, pero va a haber algunos que van a acompañar y algunas leyes podrá aprobar. Y mucho que se va a debatir, entiendo Ahora- Mucho también. que se va a debatir. Pero lo que Bienvenido. está
Ganancias es un impuesto que lo pagan en todos los lugares del mundo trabajadores, monotributistas, autónomos, empresas. Es el mejor impuesto que se está diseñado. Entonces sí. Lo que se busca es eliminar definitivamente el beneficio para la cuarta categoría o solo suspenderlo, revertirlo parcialmente. A ver, la prioridad del gobierno es el déficit cero. Es muy diferente al aumento de impuestos que está haciendo el demente de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que está matándonos impuestos a los bonaerenses. El presidente de la Nación, Javier Milei, si aumenta impuestos va a ser para hacer déficit cero y luego bajar impuestos. Es muy diferente a la suba de impuestos de Kicillof. Perdón, pero esto significa que va a ser de vuelta una reversión temporal o que es una cuestión que va a quedar de manera definitiva, y en todo caso el resto de los impuestos que usted mencionó, ¿están contenidos en debate en extraordinaria también? Eso llamó tsunami impositivo. Si específicamente están en el temario para extraordinarias, no, pero es un temario que se puede incorporar tranquilamente a partir de las sesiones ordinarias. ¿Y por qué no en febrero con un gobierno que recién empieza a tratar de desactivar una bomba que dejó el kirchnerismo? ¿Cómo dice que va a ingresar aquí a diputados? Se habla acerca del tema electoral, de la eliminación de las PASO y también acerca del tema electoral. Eliminación de la PASO. A ver, yo el DNU, eso está en el DNU. Sí, y el DNU. Aparte el tema de la boleta única, ¿qué opinas acerca Bueno, de la boleta única tiene media sanción de diputados. Yo aprobé la boleta única. Estuvo cajoneada durante mucho tiempo en el Senado. No sé lo que ha pasado todavía en el Senado, pero yo apoyo la boleta única de papel y apoyo el DNU. Por lo tanto, si el DNU llega a la Cámara de Diputados, yo lo voy a votar favorablemente. Viendo algunas posiciones de Unión por la Patria, mismo, ¿no? Gente del PRO como Larreta criticando el DNU, pidiendo la derogación. Yo creo que el DNU es un buen punto de partida. De hecho, digo que es un buen punto de partida porque hay que continuar haciendo reformas, como por ejemplo hay que insistir con una reforma laboral donde se descentralice la negociación colectiva, donde se termine con la ultraactividad, donde haya democracia sindical. Así que es un buen punto de partida. Gracias. ¿Es a todo nada el decreto? ¿Es a todo nada el decreto? Ojalá que no, ojalá que no. Gracias, chicos. Ahí estaba la palabra del diputado nacional José Luis Espert. Daniel, te pido un balance de lo que ha declarado. ¿Cómo defendió ganancias? Me sorprendió. Dijo que era el mejor impuesto. Sí. No, yo el impuesto de ganancias entiendo lo que está diciendo, que es progresivo porque paga más el que más tiene. Claro, no de como acuerdo, la inflación. de acuerdo a los ingresos. Sí, pero acá nos había quedado 2 millones de personas llegan a pagar ganancias en la Argentina, claramente. Fuimos para atrás, quedó solo paga ganancias el que gana arriba de 15 salarios mínimos. No podemos volver otra vez para atrás, sería un error. Yo voté a favor de la eliminación de ganancias y ahora voy a votar en contra de que vuelva para atrás eso, claramente. Tenemos que coparticipar el impuesto al cheque y otros mecanismos. Sobre el resto de lo que está planteando de las reformas, son las que no llegaron todavía. Yo entiendo que la ley ómnibus que va a mandar el gobierno tiene que ver con reformas impositivas, con jubilación, con ir para atrás, lo cual es muy complicado. Es cierto que el sistema de actualización de jubilaciones hoy queda por debajo de la inflación. Bueno, pero no tener ninguno es peor. Se habla de una nueva ley de movilidad también. Claro, pero digo, suspender el sistema y que cada gobierno defina lo que quiere cada mes también sería un gris bastante peligroso. Yo creo que hay que ir por la racionalidad. El gobierno tiene derecho a encarar otro tipo de políticas, ha ganado la elección, encara otro tipo de cosas, pero tiene que hacerlo dentro del marco de la ley, no como le parece escribiendo un papel. Claro, totalmente. Hernán, te pregunto, ¿es imposible llegar a déficit cero sin que el costo lo pague la gente? La pregunta es si, uno, Milei se anima a cobrarle a los que más tienen. Ese es el primer punto. 2, si tiene intenciones de cobrar a los que más tienen. Entonces, ¿se puede llegar a un déficit cero sin afectar a las clases bajas y medias? Sí, se puede. Todo depende de la voluntad de Milei. Por lo que se ve hasta ahora, no pareciera que ese sea el rumbo. Anita. Bien, y uno de los puntos que le consultaron a Espert recién fue por la CGT y la movilización de mañana. Hay un capítulo que está vinculado a la caja de las obras sociales de los gremios más importantes, ¿no? ¿Está relacionado con eso, Daniel? ¿Qué opinión te merece esta cuestión de la movilización de la CGT? Espert dijo, irónicamente, no los vi movilizar en los últimos días. Sí, yo voy a ir a la movilización mañana. Claramente, entiendo que tiene que haber un protocolo, el protocolo tiene que ser razonable, es imposible cuando hay mucha gente, todo el mundo vaya por la vereda, sí creo que es razonable que se deje un carril cuando hay movilización. Mañana en realidad es más a ir a entregar, a presentar un amparo a tribunales
tribunales. Yo voy a acompañar. A mí me parece verdaderamente que es inconstitucional el decreto y que la presentación que hace la CGT como otro, lo que está diciendo es así por decreto no se puede hacer, háganlo de otra manera si quieren y ahora, Milei se metió con la caja de los gremios. Las obras sociales. Sí, digo, a ver, se metió con varias cosas, se puede discutir el tema de las obras sociales, pero el decreto modifica todo. Hace que, por ejemplo, no haya ningún tope al tema de pago de las prepagas y algo para mí gravísimo y que a mí... Ya llegaron los mails. Ya llegaron los mails del 50%. De 40, 50%. Sí. Y lo otro que a mí me asusta mucho es que no tengan un tope las tarjetas de crédito en la tasa de interés. Muchísima gente paga el mínimo porque no le alcanza, se endeuda. Hasta ahora había un tope. Si no hay ningún tope va a ser brutal. Eso es peligroso. Eso te endeuda y te hace ir a la financiera de la esquina a tomar 400%. Eso se convierte en las prepagas en un bien de lujo. Ahora, Jorge Enríquez, ¿van a acompañar o no los legisladores este DNU, este decretazo? Bueno, yo no soy legislador, pero... ¿Pero qué piensa, su opinión? Pero lo que yo pienso, lo que yo pienso es que, bueno, yo creo que supera todo test de constitucionalidad el DNU. El DNU está dentro del marco del 99, inciso tercero de la Constitución. Hay situaciones muy graves que impiden el trámite ordinario de las leyes. Si se aceptara la dilación que va a imponer, como es lógico, un trámite legislativo, evidentemente las soluciones se procrastinarían bastante en el tiempo. Claro. O sea que esa necesidad de urgencia, de tiempo inveterado, la Corte lo ha dicho, en fallos de acciones de consumidores, en fallo Guernica, en fallo Bayocchi, en todos esos fallos, la Corte dice que esto es privativo, exclusivo del poder administrador, cuando hay situaciones como en este caso, una situación mucho más grave que la crisis del 2001, con una inflación que coquetea o si no ya está inmersa en la hiperinflación, con una tasa de pobreza del 50%. Si la comparamos con la tasa de pobreza de los jóvenes de más de 17 años, de menos de 17 años, es el 67-68%. Me parece que la situación amerita una solución rápida, siempre y cuando no se ataquen los 4 temas que veda la Constitución, que es bueno que lo sepa la gente: materia electoral, materia de partidos políticos, tributaria y penal. En eso no hay ninguna norma dentro de DNU y pensemos que a lo largo de nuestra historia ha habido DNUs, decretos, todavía no eran DNU porque no estaba la Constitución 94, como por ejemplo el Plan Primavera, como por ejemplo el Plan Austral, como por ejemplo el tema el tema famoso de Caballo del 1 a 1, el tema del traslado de la capital, o sea que no nos asombremos, y no había ninguna urgencia en esos casos. Hoy yo veo que durante 4 años se quedaron calladitos la boca, estaban escondidos bajo la cama. Bueno, eso es algo Enrique, para debatir y para entender también que está, me parece, directamente vinculado con lo de la CGT, que ahora ya se lo quiero preguntar. Volvemos con Rodo Morel, ¿te parece? Sí, en diputados, ¿debaten o no debaten? Rodo, ¿cómo viene la cosa? ¿Qué información surge de ahí? ¿Salió alguno más? No salió nadie más. José Luis Esper nada más salió durante la jornada de hoy. Sí, había salido Cristian Ritondo anteriormente, no hablando. Insisto con esto, no hay actividad, ¿sí? La actividad es mínima a partir de la que las comisiones se están conformando, los integrantes, no hay sesiones extraordinarias, los diputados están saliendo, sí, más que formalidad. Son los tiempos también que el Poder Legislativo se mueve a través de la última semana del año. Lo que te quería comentar también, que hoy se puso en boga, ¿sí? Aquí en la vereda del anexo de la Comisión del Congreso de la Nación, es el decreto sobre la no renovación de 7.000 empleados públicos, ¿sí? 7.000 empleados públicos que fueron contratados en el último año, ¿sí? No van a ser renovados y también van a ser revisados, ¿sí? Los empleados públicos. ¿Cómo que no? Los contratos anteriores al 2023 y también, para mucha gente que está atento con esto, cada jurisdicción, ¿sí? Cada área va a decidir también cuáles son esos empleados que son de carácter esenciales para renovarles el futuro contrato del 2024. Eso también salió por decreto de necesidad de urgencia. Insisto con esto, José Luis Esper va a presidir la comisión de presupuesto, ¿sí? Aquí en el Congreso de la Nación, una comisión clave, porque Javier Milei insiste con esto.
con el déficit cero. Y mucho se está hablando de cómo va a lograr ese objetivo. Hasta ahora todas las medidas fueron a la clase media, a la clase trabajadora. Todavía no se está hablando, como muchos dicen, de salarios. Bueno, hay que ver cómo va a traccionar tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para llegar a ese bendito déficit cero que muchos gobiernos anteriores lo quisieron establecer, pero nunca lograron. Es un objetivo ambicioso, ¿sí?, con mucho recorrido, pero bueno, Javier Milei tiene la decisión política que cree que en este momento sí tiene que quemar las naves a partir de presentar ese presupuesto aquí en el Congreso de la Nación. Dijiste una palabra, Rodo, y a mí se me abrieron los ojos. Dijiste salarios. Claro, ¿y se va a reunir o no el Consejo del Salario, Anita, en los próximos días? Adelantaron por parte del gobierno que sí, que es una idea y que los aumentos van a ser significativos. El tema es qué tan significativos teniendo en cuenta todos los aumentos. Sí, y además hay que esperar a ver qué detalles conocemos de esa reunión, porque sabemos que hasta ahora del tema salario no se habló. Simplemente se habló del aumento de tarifas, de la quita de subsidios, de qué es lo que va a pasar con el transporte, con la luz, con el gas a partir de enero, pero no de un aumento de salarios. Así que será cuestión de esperar a ver cuáles son los detalles que vamos a conocer. Daniel, ¿A Enrique... cuánto se tendría que ir un salario? Es lo que quería preguntar. Primero, una cosa importante, el salario mínimo es una referencia para 6 millones de personas en Argentina. Los que cobran salario mínimo, los que hacen changa, tienen trabajo informal, y las personas que tienen planes sociales, que es el 50% del salario mínimo, eso último lo desengancharon ahora. Se desindexa, claro, que dijeron que iba a quedar congelado al 2023. La verdad es que es una referencia importante. Hoy está en 150.000 pesos, quedó totalmente desfasado absolutamente. Sería importante que tuvo una suma significativa porque va a acomodar el resto del salario. Hoy, objetivamente, la gente está perdiendo en términos de ingresos. Ojalá se reúna rápidamente y pegue una suba significativa. Enrique, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo entiendo el tema ¿cuál de los temas? El tema del salario, que me parece muy interesante. Porque hoy lo que estaba diciendo Daniel, yo pensé que estábamos con el tema de los 7.000 contratados, porque yo había hecho va relacionado. Está todo de la mano. Igual estamos hablando de un montón de temas, porque el DNU viene con un montón de temas. Claro, bueno, de los 7.000 empleados... Son personas que se quedan sin trabajo. Claro, son contratados que tienen un contrato con un plazo de caducidad. Esto hay que entenderlo. Cuando nosotros, en el caso de él, que sigue siendo diputado, cuando dejé de serlo, la gente que yo contrataba tenía un plazo de caducidad de ese contrato. Sabía que después firmaba ese contrato por un año. Lo que pasa es que después se hizo la práctica que el que estaba transitorio pasaba a ser planta permanente. Y así se generaron las capas geológicas. Pero la Constitución de los porteños, en la cual yo participé en la redacción, fui convencional constituyente, establecimos claramente que el personal de la legislatura no podía usar más del 3% del presupuesto total, y todo el mundo que yo contrataba sabía, no se podía llamar a engaño, de que cuando terminaba mi gestión como diputado se tenía que ir. Inicio y final. Claro, exactamente. Tenía era como el cargo, ingreso. perdón, era como el cargo mío. El cargo mío tenía como el yogur, me una parece, fecha de caducidad. Y además, mirándolo de afuera, y quizás yo no sé nada del tema, y me lo contás y te digo, es lógico. Es lógico. Claro. Sí, el problema es la previsibilidad. Lógico. Exactamente. El problema es... Sí. ¿Qué cosa? ¿Cómo haces para prever una vida, por ejemplo? Si yo trabajase con usted, yo sé que a mí me echan en 4 años... Pero no te echan en 4 años. Vos sabés que cuando entraste en el año 2020, en el caso mío, en el año 2017, terminabas en el 2021. ¿Y ahí qué? ¿Y ahí qué no? Ahí, escúchame... No, pero espera, ahí estamos hablando de la... Conseguiste otro trabajo, porque sabías que este trabajo era temporario. No, bueno, no. Entonces, con ese criterio, yo, cuando terminé de ser diputado, muchachos... y ahora la previsibilidad tengo que volver al estudio. Hagamos un punto acá que tengo a Rodo Morel con información. Lo retomamos, pero le doy el último cierre desde el Congreso a Rodo Morel con toda la información. Tu cierre desde ahí, Rodo, dale. Bueno, para terminar, Fede querido, hoy se presentó frente al Congreso de la Nación las organizaciones sociales, ¿sí?, en un acto simbólico frente al Congreso de la Nación, para anunciar, ¿sí?, lo que van a hacer mañana las marchas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los tribunales de Talcahuano, la casa, ¿sí?, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos que la Corte, ¿sí?, como máximo intérprete de la Constitución Nacional, es la que va a librar la última de las batallas en caso que el decreto de necesidad de urgencia sea declarado constitucional o inconstitucional. Eso lo decide la Corte. Mañana van a ir la CGT, ¿sí?, organizaciones sindicales y organizaciones sociales en una unión inédita desde el regreso a la democracia, que ambas marchen de forma conjunta. No va a ser una marcha
Me corrijo aquí, va a ser una concentración a partir de las 11 de la mañana para establecer y presentar un amparo a las 12 del mediodía ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Uno de los tantos amparos que están cayendo en la justicia. Bueno, mañana también movilidad en la calle en todo lo que sea el gobierno federal, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y mañana en el Poder Judicial. Gracias, Rodo, gran trabajo desde ahí. Anita, te corté. No, pero retomaba con la dinámica de hablar de los 7.000 empleados públicos que fueron despedidos a través del decreto que fue publicado hoy por Javier Milei. Digo, hacía referencia, Enríquez, al tema de las plantas políticas, decías. Vos hablabas de las plantas políticas. Perdón, estoy hablando de los contratos de locación de servicio. Cuando uno firma un contrato, dice, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Si yo pretendo que ese contrato me lo prorroguen, es imposible porque había una fecha de inicio y una fecha de terminación. Y esos son los que se dieron de baja, ¿no? Empleados que hayan sido efectivos. No. Lo que están eliminando, perdón, lo que están eliminando ahora, rescindiendo, yo no soy de la Libertad Avanza, soy del PRO, no estoy defendiendo, estoy señalando hechos objetivos. Son 7.000 personas cuyo contrato feneció. Es facultad del Poder Administrador renovarlo o no de acuerdo a las calidades de oportunidad, mérito y conveniencia que esos contratos revisten. No, eso sin Ahora, duda, se va igual. De todas maneras, pensemos que hay además gente que entró en los últimos años que evidentemente no cumplían con los requisitos laborales. Por ejemplo, si no quiero emplear la expresión vulgar, ñoqui, pero sabemos que eso existe. O nos sacamos. Más vale que existe. Entonces, pero no lo son todos. Lo malo es caer en una generalización. Pero ¿quién está diciendo que son todos? Estoy diciendo que hay una parte que es muy fácil esto de descubrirlo, porque todos sabemos que es el conchavo político. No, hablemos alguna vez sinceramente. No, y si hablamos sinceramente, hablemos también de los que quedan en planta, que son cargos políticos, y después cuando cambia el gobierno no se quieren ir. Exactamente. Y le hace juicio al Estado, ¿no? Eso es lo que yo digo justamente. Claro, eso es lo que yo digo, totalmente de acuerdo. Además, representás al pueblo y después le terminás haciendo juicio al Estado. Esa gente directamente... Bueno, escúchame, yo he conocido algunos casos de alguno que todavía dijo que cuando terminó su función en determinado lugar, dijo, bueno, a mí me tienen que indemnizar por estos 4, 5, 6 años que no estuve trabajando en mi estudio. Porque al abolirse la jubilación de privilegio, que me parece excelente, y esto ya arranca en la época de Duhalde, hay que reconocerlo, había muchos que decían, sí, bueno, pero yo estuve 4 años que estuve laburando de diputado. Acá tengo a mi izquierda a alguien que, Daniel Arroyo, que difiero muchas cosas con él, pero sé que es un tipo que termina en su mandato y no va a haber el rebusque del rebusque, vuelve a lo que hacía antes. Claro, totalmente. Entonces, me parece que eso es lo que tiene que suceder. Ahora, ya que estamos hablando de trabajadores del Estado, ATE ya anunció que se va a movilizar también junto a la CGT y hay reunión en la CGT y está Matías Rezano trabajando desde muy temprano. Mati, ¿nos escuchás? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Rosario, Fede, placer de saludarlos. Bueno, estamos ubicados aquí en la sede Azopardo de la Central Obrera, a la cual hacías mención. Escenario de un encuentro que justamente se mencionó mucho y se esperó mucho, a pocas horas también de la concentración que va a tener lugar mañana en la Plaza de los Tribunales, donde en la dependencia judicial justamente los representantes de la CGT van a presentar un pedido de amparo y también de inconstitucionalidad del decreto que justamente anunciaba el presidente Javier Milei el miércoles de la semana pasada. Se espera justamente este encuentro entre Eduardo Beliboni, referente justamente del Polo Obrero, y Pablo Moyano, referente de la CGT, que, Rosario, si recordás, se iba a tener lugar a las 12 del mediodía. Sí. Luego, minutos antes de ese horario, parecía que el encuentro no tendría lugar. Bueno, se pasó para las 15 y a pocos minutos justamente de llegar a este horario, todavía no hay movimiento aquí, pero se espera justamente la presencia de ambos referentes y también de otros representantes de ambas entidades para, en principio, congeniar lo que es la logística de la movilización. Se especula con que el Polo Obrero y las organizaciones sociales aguarden en Congreso y luego se sumen en lo que es la Plaza de Tribunales o se queden en la Plaza de los Congresos a la espera justamente de lo que va a ser la presentación judicial. Bueno, todos esos detalles logísticos se van a terminar de ultimar aquí dentro de esta sede y también se espera por algunos lineamientos a definir en cuanto a la concentración
y a congeniar entre ambas entidades o por lo menos referentes. Nos visita también Juan Ignacio Boutet de la Juventud de la Libertad Avanza. ¿Qué hace, Juan Ignacio? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por recibirnos. El análisis de cómo está justamente la Libertad Avanza, que están en poder, revolucionando muchos puntos. El Congreso, la CGT, el tema del salario. Hay un montón de discusiones en el haber. ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces de todo esto? A ver, yo lo veo bien. Me da una gran satisfacción estar viviendo este momento de la historia argentina, porque creo que si bien hay un contexto complicadísimo, que ninguna fuerza política va a poder hacerlo sin, si se quiere, agitar el avispero, son muchísimos años en los que veníamos directamente al abismo. Entonces, lo que estaban diciendo recién, a ver, estas personas que van a marchar mañana, sí, bien, se están representando a sí mismos los cabezas de las agrupaciones, es decir, ¿a alguien le parece que en 10 días de gobierno o a 10 minutos de haber presentado un DNU ya se pueda estar marchando de la manera que se marcha? Hoy Patricia Bullrich, la voy a citar, dijo 16 días, 3 movilizaciones. Bueno, por eso, a ver, pero hay que ver quiénes son las personas y cuáles son sus desacuerdos, porque digo, yo no vi este desacuerdo tan grave, o sea, 3 marchas en no sé cuánto tiempo, cacerolazos masivos. ¿Dónde estaban las cacerolas los 4 años que se gobernó por DNU, los que odian el DNU? ¿Dónde estaban cuando, por ejemplo, nos encerraron? ¿Dónde estaban? O sea, estas son las cabezas de la política que se representan a sí mismas y a sus intereses. O sea, los camioneros, los gremios, digamos, estaban todos guardados durante 4 años. Entonces ahora están con la cacerola, están haciendo paros, bueno, perfecto, pero la Argentina ya viró para el lado que cree que al menos puede cambiar. Entonces, digo, yo veo que se está viviendo un momento importantísimo en la Argentina. Ahora, Rollo, ¿la Argentina puede cambiar? ¿Necesita cambiar la Argentina? Sí, claramente. Estamos frente a un modelo agotado. Se buscó una alternativa porque el gobierno no había dado respuesta. Eso está claro, y está claro que el problema de la inflación y la vida cotidiana es durísimo. Ahora, de ahí a ir al mercado a lo bestia, a lo que da lugar, hay un camino en el medio que es el equilibrio. Yo creo claramente que hay que hacer reformas estructurales, no las que está planteando el gobierno, ni en el decreto, ni lo que parece ser la ley ómnibus, que hay que hacer cambios grandes, pero con equilibrio. No puede ser todo al Estado, pero tampoco puede ser todo al mercado, a lo que sale. Hay que encontrar un equilibrio. Como el gobierno anterior no lo encontró, la sociedad lo castigó electoralmente. Ahora, no nos vayamos para el otro lado, no vayamos a una cosa tan extrema. Yo creo que es tiempo más de racionalidad. El Estado algo tiene que ver con la canasta básica alimentaria. Puede ser que sea el precio que sea, algo tiene que ver con la medicina. Bueno, ahora vamos a hablar un poco también de estos nuevos precios, cuidado, que llamaron la atención de todo el mundo, porque de repente vamos a tener unos precios definidos de la canasta básica. ¿No era que no iban a haber precios regulados, Rosario? Bueno, es una sugerencia que hizo el gobierno y aceptaron las empresas, pero en instantes te lo vamos a contar. Ahora tengo un consejo para ustedes, porque estamos atravesando tiempos difíciles, vos ya lo sabés, y si necesitas efectivo yo tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás encontrar, vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Ya sabes, como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Mira. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización,